Bienvenidos al programa Viviendo las Promesas. Yo soy el pastor Víctor Inga de la Iglesia New Birth Latino aquí en Pittsburgh, California. Les invito a este estudio que será de bendición para ustedes. Estamos estudiando cómo escuchar la voz de Dios. Para muchos este tema no lo han estudiado, no lo conocen, ni saben de que Dios quiere hablar con nosotros. Y bueno, más que nada deberíamos ver lo que la palabra de Dios habla sobre este tema. Te voy a decir esto para que le ayude bastante. Jesús dijo en San Juan capítulo 10 de que mis ovejas escuchan mi voz y la voz de un extraño no lo escucha. Entonces eso nos quiere decir de que tenemos la habilidad de escuchar la voz de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice de que estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces vemos de que hay una guianza activa que el Espíritu Santo da a sus creyentes, a los que son del Señor, a nosotros, los que creen en el Señor Jesucristo, los que nos hemos entregado a Él como Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice sobre este punto de escuchar la voz de Dios? Primeramente, Dios nos habla por la palabra de Dios, eso es bien claro. Más que nada deberíamos seguir la palabra de Dios porque esos son los mandamientos que tenemos bien claros. Y deberíamos comparar todo lo que escuchemos de otras maneras a través de la palabra de Dios. Para revisar algunos puntos, Dios nos habla no solamente a través de la palabra de Dios, pero a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos habla a través de hombres, podrían ser amigos, amistades, personas que nos aman. Dios los puede inspirar para decir algunas palabras, para que esas palabras nos guían. Él nos habla claramente a través del ministerio de un profeta. El ministerio de los profetas todavía sigue hoy. Sí, eso lo puedes mirar en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde habla ahí de los llamamientos de Dios, el ministerio 5, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son llamados de Dios que Dios ha puesto como dones a la iglesia de hoy, del Nuevo Testamento, y la oficina del profeta está ahí para comunicar al pueblo de Dios, a los hombres de Dios, el mensaje verdadero de Dios. O sea que un profeta que es un profeta verdadero de Dios te puede hablar usando los dones del Espíritu Santo, que miramos en 1 Corintios capítulo 12. Ahí hay dones de comunicación, el don de hablar en lenguas, el don de interpretación de lenguas y también el don de profecía. Esos tres dones son dones de comunicación, dones por la cual Dios comunica lo que Él está hablando a nosotros en este día. Tenemos que poner atención a lo que Dios quiere decir. Así como si el presidente de la nación entrara al salón, nos ponemos a pie, ponemos atención a la persona. ¿Por qué? Porque es el líder, es importante, le demos respeto, y cuánto más deberíamos hacer eso para el Espíritu Santo, el que nos cuida, el que nos enseña, el que nos unge con poder para vivir una vida aquí abundante, no solamente para nosotros, pero para tocar otras vidas con el amor de Jesucristo, con el Evangelio, con todo lo que Dios tiene de propósito para nuestras vidas. Entonces es importante. Proverbios capítulo 20, versículo 27, dice que lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Esa palabra lámpara es una linterna que guía nuestros pasos para que nosotros podamos saber a dónde deberíamos andar. Entonces, si Dios te va a comunicar contigo, lo va a hacer a través de su espíritu. Dios es un espíritu y habla al espíritu del hombre. Bueno, ¿de qué manera? Eso es lo que estamos estudiando. ¿Cómo podemos escuchar su voz? Primeramente te quiero decir de que esa voz no va a ser audible como nosotros pensamos. Cuando hablamos de voz,
pensamos de que eso es una voz audible, pero Dios habla al espíritu del hombre. Esa voz podría ser a ti como si fuera una voz audible, porque es tan claro y tú lo sientes, pero no es voz audible, es una voz que, sin embargo, tú los estás escuchando porque tu espíritu lo escucha. Es muy interesante de qué manera podemos escuchar esa voz. Yo quiero que andamos primeramente a 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10, para ver esta voz que estamos tratando de captar a través de nuestro espíritu. En 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 10, esto es la historia de Samuel siendo un niño y aprendiendo a conocer la voz de Dios. Pero era un niño. Imagínate que Dios está hablando a un niño, no a un adulto, pero a alguien que nunca ha escuchado la voz de Dios y está aprendiendo cómo desarrollar su oído para escuchar su voz. Dice en versículo 4, primero Samuel capítulo 3, versículo 4, dice aquí que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Y entonces corrió a Elí. Elí era el sacerdote que vivía en la misma casa. Y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí, el sacerdote, le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Versículo 6 dice, el Señor volvió a llamar Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió, yo no he llamado, hijo mío, vuelva a acostarte. Entonces, este pobre niño debería estar confundido, está escuchando la voz de Elí que le está llamando Samuel, y 2 veces, y cada vez se levanta, se va a Elí el sacerdote, y Elí le está diciendo, yo no te llamé. Entonces aquí versículo 7 dice aquí, y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Versículo 8 dice, el Señor volvió a llamar a Samuel por 3ª vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Versículo 9 dice, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retener ambos oídos a todo aquel que la oiga. Entonces ya empezó Dios a hablar con Samuel después de tantas veces que intentó hablar con Samuel, pero Samuel no había reconocido la voz del Señor. Era la primera vez, era un muchacho, pero sin embargo empezó a hablar. Entonces tenemos que saber esto, de que esa voz de que él escuchó era tan audible que él pensó de que fue Elí, pero Elí no había escuchado nada. Era audible para Samuel, pero no era audible para el sacerdote Elí. Eso te debería hacer entender de que esa voz vino a través de su espíritu. Él lo escuchó en su espíritu, no era una voz audible. Sin embargo, para él era como si fuera una voz audible, porque era tan claro y con un volumen que pensó de que era
la voz que le gritaba de otro cuarto, pero era la voz del Señor. Entonces yo le digo que si este hombre Samuel, que vivía en el Testamento Viejo, podía escuchar la voz de Dios, nosotros más que nada, que tenemos el Espíritu Santo, también tenemos la habilidad de escuchar la voz del Señor. Vamos a ver este punto más cuando regresamos de esta pausa. Entonces, estamos estableciendo el patrón de cómo escuchar la voz de Dios. Hemos visto a Samuel, era un muchacho y estaba recién aprendiendo cómo conocer la voz de Dios. Y ahora podemos saber de que estamos nosotros viviendo en el tiempo del pacto mejor, el Testamento Nuevo, en la cual tenemos el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Y Él mismo es el que nos instruye, Él es nuestro Maestro. Nosotros deberíamos sintonizar nuestro espíritu para poder escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar antes de tocar los puntos de cómo conocemos la voz del Señor. Quiero decirte de que además de la voz del Señor, hay otras voces en el mundo que podríamos escuchar. En el programa pasado tomamos el tema de conocer y discernir cuál es la voz del enemigo, del diablo, para no seguir esa voz. Y más que nada, cuando el diablo te habla, te quita la paz, te hace sentir miedo, te hace ser confundido, oprimido y un montón de cosas negativas de que no es del Señor. Hay otra voz además de esa voz, y es la voz de nuestra carne. La carne tiene sus deseos y te habla. Cuando tú tienes sed, cuando tú tienes hambre, la carne dice, deme de comer, deme de tomar. Cuando eres cansado, tu cuerpo te dice, déjame descansar, déjame dormir. O sea que la carne, el cuerpo tiene sus deseos y te están a veces gritando porque la carne quiere lo que la carne quiere. Y además de eso, la carne tiene apetitos, además que son al contrario de la voluntad de Dios. Entonces tú los puedes estudiar en Galatas capítulo 5, versículo 16 a 21. Los deseos de la carne es cuando la carne quiere hacer lo que quiere hacer, pero tú tienes que controlarte y no rendirte a los deseos de la carne. Galatas capítulo 5, versículo 16, dice aquí, digo pues, andad por el Espíritu y no cumplirás el deseo de la carne. Estamos en el tema de cómo ser guiado por el Espíritu Santo y cómo escuchar la voz de Dios, andar en el Espíritu. Entonces aquí dice, andad por el Espíritu y no cumplirás el deseo de la carne. O sea que la carne tiene sus deseos, tiene su voz. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Aparte del espíritu del hombre renovado, ¿qué es lo que la carne desea? Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseas. Versículo 18 es muy clave, dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces vemos que todo eso es la carne haciendo lo que la carne quiere hacer
sin control, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nosotros debe de reinar siempre. Y vemos a través de su palabra que la voz del Espíritu Santo está al contrario de esas cosas. Ya regresaremos después de esta pausa para continuar en este tema. Estamos regresando en este tema tan interesante, cómo escuchar la voz de Dios. Y para entender bien cómo escuchar esa voz, tenemos que evitar de que escuchemos voces que no son de Dios. Claramente hemos tocado el punto de que el diablo nos quiere hablar y para que seguimos la decepción que él quiere poner sobre nuestra vida. También vemos que hay que cuidar sobre esa voz, reconocer que no es de Dios. También la voz de nuestro cuerpo que nos quiere hacer lo que quiere, las ganas que el cuerpo tiene, nos habla. Tengo hambre, tengo sed. Y a una persona que no es recreado en Cristo Jesús hasta quiere cometer un montón de pecados, porque esos son los deseos de la carne, del cuerpo. Y debemos saber de que eso nos habla también. Y no seguir simplemente los deseos de la carne. Pero la palabra dice que seas guiado por el Espíritu Santo, no por la carne. Otra voz que tenemos es la voz del razonamiento. Esa es una voz que nosotros podemos entender muy, muy fácil porque esa es la manera en general que vivimos nuestra vida. Vivimos por nuestras emociones, por nuestros razonamientos. Lo que decidimos es lógico, concluimos de que deberíamos hacer cosas por un proceso lógico, pero ¿sabes qué? Dios a veces nos pide que hagamos cosas que no son razonables, que no tienen sentido y tenemos que cuidar que no escuchamos la voz de razonamiento en vez de la voz de Dios. No es que Dios siempre nos está pidiendo cosas que son locuras, no, es simplemente que Dios sabe mejor lo que Él tiene preparado y a veces Él ve con claridad el futuro mucho mejor que las circunstancias que nosotros podemos ver, y cuando Dios te habla muchas veces vamos a tener que dejar la voz de razonamiento atrás para poder seguir la voz de Dios. Entonces vamos a mirar otro punto, qué otra voz hay que podrá tal vez afectar o influenciarnos en nuestras decisiones, además de esas otras voces que he hablado. Una muy interesante es la voz de nuestra conciencia. Dios ha creado en nosotros la conciencia. Eso es algo que muy lindo porque hay veces algo adentro de nosotros nos dice que esto no está bien, no deberíamos hacer esto, o mejor que hagamos esto porque una persona tiene necesidad. Algo adentro de nosotros nos habla y es la voz de nuestra conciencia. Pero tenemos que cuidar mucho si esa conciencia podemos depender en esa voz, porque la conciencia de un pecador le permite hacer cualquier cosa. La palabra de Dios habla de conciencias que han sido tan dañadas que es como tomar una taza de café tan caliente que tú no sientes el dolor porque ya tu garganta ya está tan quebrantado que ya no siente nada. Eso es una conciencia así pecadora que todo lo hace, todo lo permite, o sea que no puedes confiarte de ese tipo de conciencia. Eso es la conciencia de un pecador que no ha sido renacido y que no se ha entregado al Señor. Pero al punto de que tú entregas tu vida al Señor Jesucristo, Él cubre todo, sana todo, la sangre de Jesús cubre todo al punto de que desarrolla en ti una creación nueva y esa creación ahora es sensible a la voz del Señor y te da una conciencia limpia, pura, en la cual tú comienzas como si de nuevo. Esa conciencia uno sí puede
ah, seguir, una conciencia buena. Y muchas veces Dios usa la conciencia de uno, una conciencia pura, para hablarte y guiarte. Entonces, algo en ti te dice que esto debe de ser. Muchas veces podemos decir de que es como tienes una intuición de que deberías hacer algo. Esa intuición es la conciencia que Dios ha puesto en ti, y deberías seguir eso. A veces ni sabemos por qué. Muchas mamás saben de que a veces cuando sus hijos están en peligro, ¿a dónde está mi hijo? Está aquí y mira, porque algo en ella misma le dice, ¿dónde está mi hijo? Y de repente vino esa idea de buscar o de llamar. Eso es Dios hablándote a través de tu conciencia. Y deberíamos conocer de que eso es Dios en ti hablándote. No es una voz audible, sin embargo, Dios muchas veces usa nuestra conciencia para hablarnos. Él habla no a los oídos físicos, pero al oído espiritual que tenemos adentro de nosotros. Otra vez les digo, Proverbios 20:27, lámpara del Señor es el espíritu del hombre. O sea que tu espíritu es el lugar donde Dios convive, se comunica. Él mismo habla a nosotros a través de nuestros espíritus, porque Él es espíritu hablando a espíritu y habla a nuestro espíritu de esa manera. Ahora vamos a concentrarnos en la voz del Señor. ¿Cuál es la voz del Señor? ¿Cuándo sabes que el Señor te está hablando? Primeramente, cuando Dios te habla, Él te habla de una manera que te da paz y Él te habla, según 2 Timoteo 3:16, Él te habla para instruirte en justicia. Dios nos habla como un buen padre, hablando a su Hijo, para instruirnos, para andamos en esos caminos rectos, para enseñarnos lo que es caminar en justicia. Él nos habla para corregirnos. Dios es un buen padre que corrige a sus hijos. Segundo Timoteo 3:16 y Proverbios 3:11-12 habla de cuando Dios corrige a sus hijos. Él habla de una manera para causar provecho en Cristo Jesús. O sea, si es para tu bienestar, como un buen padre, Él te va a hablar de esa manera. Segundo Corintios 3:16 y Juan 15:16 son las escrituras que podrás apuntar para estudiarle sobre este tema. Él te habla para hacerte recordar de la palabra de Dios misma. Eso es el Espíritu Santo. En Juan 14:26, para hacerte recordar de lo que ya habías aprendido. Él te guía en la verdad a través de Juan 16:13. O sea, cuando Dios te habla, te va a guiar a la verdad. Y Él te va a exhortar también. Dios es un Padre bueno que exhorta a sus hijos para que tengan esperanza para salir adelante. Él te da consuelo. Cuando Dios te habla, te dice, te amo, te quiero, te he perdonado, tengo un propósito para tu vida. Te da palabras de aliento. Muchas veces te viene a través de palabras de profecía, pero es con el propósito de darte aliento. Y además, Él te convence del pecado. Cuando has pecado, Él mismo te habla y te convence de que has pecado para que tú mismo pides perdón para estar una vez más bien con el Señor. Y Él te guía a la salvación y Él asegura su amor hacia ti. En 1 Juan 3:1 y Jeremías 31:3, Él habla de una manera tan tierno, tan lindo, que te asegura que Él te ama. También eso lo podrías ver en Romanos capítulo 8, versículos 31-34. Habla de que si Dios entregó a Jesucristo, ¿qué más no te va a dar? Ya te dio lo mejor, y es el sacrificio de su Hijo. Con tanto, Él te aprecia por darte lo mejor que Él tuvo para ganar tu vida y para que tú seas un hijo de Dios. Él te habla de una manera para edificarte, Efesios 4:12,
Él te habla de una manera para prevenir que tú hagas decisiones malas. Efesios también 6:4, Hechos 21:4 y versículos 10 a 14. O sea que Él te va a decir, cuidado, que no hagas esto, porque Él sabe mejor. Una de las que me gusta muchísimo se encuentra en Romanos 10:17, que dice que Él nos habla para impartir fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, cuando Él te habla es para impartir y añadir fe a tu vida. Otra manera por la cual Él te habla es para animarte, para causarte a ganar el triunfo en la vida por medio de Cristo Jesús. Eso lo puedes ver en 2 Corintios 2:14. Muchas cosas nos dice, pero todo para nuestro bienestar, para desarrollar nuestra fe. Entonces, voy a compartir en estos últimos minutos 7 elementos para que tú puedas escuchar la voz de Dios con claridad. Primeramente, estudia la palabra de Dios, medita en su palabra, ponga tiempo orando con Él, ponga tiempo en intimidad con el Espíritu Santo, búscate una iglesia donde tú puedes llamar tu iglesia, donde tú puedes crecer, y mira, busca a otras personas que son de confianza, que te pueden dar consejería buena. Todo eso te va a ayudar a discernir si estás escuchando la voz de Dios. Entonces vamos a terminar con esta oración. Señor, pido por todos los que están escuchando que les ayudes para que ellos entiendan su voz, para discernir que es tú que le estás hablando, y que ellos tengan la esperanza de que podrán desarrollar una relación más íntima por la cual hay comunión contigo escuchando tu voz. Hasta la próxima vez, que el Señor les bendiga. Le habla el pastor Víctor Inga de la iglesia New Birth Latino. Bendiciones. Estás en sintonía de Visión Mundial, Canal 49, transmitiendo desde la ciudad de Santa Rosa, programación cristiana para toda la familia. Visión Mundial, Canal 49, con la señal celestial.